Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Gracias, presidente. Muchas gracias por recibirnos en San Nicolás. Gracias a los colegas que de primera mano, ya como hemos trabajado en diciembre y nos hemos juntado y comenzamos una charla muy importante ya en diciembre junto a la Cámara Argentina de Comercio y la Unión Industrial, y en esta oportunidad también la presencia de la Sociedad Rural Argentina con su presidente Pino, que realmente también aceptó de primera medida comenzar esta charla, este diálogo entre las entidades que somos representantes del sector productivo argentino, y siempre nosotros del lugar de nuestras bases, de nuestras entidades, pedimos el diálogo, pedimos el consenso, y bueno, qué es lo mejor que comenzar por casa y trabajar en conjunto las 4 entidades del sector productivo. Así que bienvenidos a todos, gracias por recibirnos a la gente de San Nicolás. La Federación ha hecho un trabajo enorme para que esto se pueda llevar adelante, así que muchísimas gracias. Entre lo deseable y lo posible voy a citar a un embajador, el italiano, que en una reunión no hace mucho dijo: Argentina es todo potencial. Entonces, esa frase me quedó muy fuerte, con sentido de autocrítica. Yo creo que lo que tenemos es que hacer posible lo deseable. Pero eso no es simplemente palabras al viento. Eso tiene que ser expresión concreta a partir de diagnósticos claros. Y para ser breve, doy solo un ejemplo. Un estudio que hicimos durante unos meses sobre el tema presión impositiva. Porque la política dice lo que quiere, lo que es mucho, lo que es poco, que es nada, que es más. Bueno, tomamos 7 impuestos. Esos 7 impuestos, que no son impuestos menores, son impuestos muy importantes, los medimos contra la informalidad laboral certificada por la OIT, no por nosotros ni por un club de barrio, sino por la Organización Internacional del Trabajo, comparando 30 países. Es decir, si se equivocó en los 30, ¿ok? Y en el caso nuestro ello. ¿Para qué? Para medir la presión real y efectiva. De los 7 impuestos, somos primero en presión real y efectiva sobre el sector formal de la economía en 6. Y en uno solo nos gana Brasil por una cabeza, digamos, en todo caso. ¿Y qué impuestos son? Ganancias, impuestos al patrimonio, impuestos de sellos, impuestos a los débitos y créditos, ingresos brutos, tributos municipales sobre el ingreso. Termino diciendo, hablemos sobre la realidad. No puede haber 18 diagnósticos. Tomemos la certeza de datos y a partir de ahí diseñemos un trabajo en común. ¿Por qué estamos sentados juntos? Algunos dirán, bueno, pero son entidades. ¿Qué hacen la industria con el campo si resulta que éramos enemigos, según decían, no sé, algunos sectores? O CAME y los otros sectores. No, tenemos que ver el país juntos. Si decimos que no haya brecha en la política, tenemos que mostrar que no tenemos brecha nosotros. Bien. Lo detalla Daniel técnicamente, ¿no? Pero más allá del país que queremos es cómo llegamos a ese, y en ese cómo es donde nosotros queremos trabajar y profundizar, justamente para tener y generar desde el sector productivo, o para poder proponer desde el sector productivo al sector político, políticas realmente estables, políticas a mediano y a largo plazo, que nos determinen de alguna forma estabilidad de soñar un poco ya, pero por lo menos algunas perspectivas a mediano plazo para poder tener una cierta predecibilidad para llevar adelante nuestros comercios, nuestra industria y todos los sectores que están representados aquí en el sector productivo. Nicolás, ¿quieres aportar algo más? Bueno, posible, deseable, posible. Yo creo que Argentina hoy estamos frente a un escenario de mucha posibilidad. ¿Y por qué? Porque los argentinos nos hemos dado cuenta que en los últimos años por este camino no vamos a ningún lado.
Y entiendo que los que nos van a mostrar eso, quizás no somos nosotros, acá veo gente joven también, pero son nuestros hijos, que están viendo de una manera horrorizados qué es lo que está pasando con esta Argentina, que como decías vos, Daniel, posibilidad de hacer todo y no logramos hacer nada. Y estos chicos, muchos deciden irse y otros quedarse y ver qué pasa. Yo creo que viene ese cambio. Pero ese cambio, desde el lugar que nos toca a nosotros vivir como dirigentes actuales, tenemos no solo la obligación, sino la responsabilidad de lograr este tipo de mesas o diferentes mesas para realmente no tratar de estar queriéndonos convencer los unos y los otros, sino ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas puntuales que nos van a llevar a ver a esa Argentina posible y deseable, que la tenemos, por la situación que el mundo está hoy, la tenemos más fácil de lo que pensamos. ¿Y por qué? Por el potencial que tiene la Argentina como país. Rico desde donde lo veas. Lo que necesitamos es tener seriedad real, la política y los empresarios también, porque nosotros no es que salimos de un repollo y somos... Todos tenemos esa responsabilidad y es el momento de empezar a ejercerla. Un país deseable es un país normal. Realmente, como son algunos de nuestros vecinos, Uruguay, Paraguay, eso es un país normal, esos son países normales y eso es lo que nosotros anhelamos para la Argentina. Países que no tienen recursos naturales, ¿sí? En ese sentido se los puede definir como países pobres. Nosotros tenemos todo lo que ustedes se puedan imaginar y porque creemos que somos ricos, en realidad somos pobres. Si no, no hay ninguna explicación a la decadencia de Argentina de los últimos 80 años para acá. La Argentina posible, yo le dije a Alfredo, si vos querés a alguien que te traiga un mensaje optimista, no me invites a mí. La Argentina posible la veo muy difícil. La Argentina tiene un problema gravísimo que no es un problema económico, es un problema cultural. Es una sociedad que se ha acostumbrado, gran parte de ella, que puede vivir sin trabajar, sin educarse. Y gobiernos que se aprovechan de esas circunstancias porque son para ellos fundamental para poder mantenerse en la gestión. Quizás hoy, anoche charlando en una cena de la Unión Europea, decía el embajador, bueno, se están alineando los planetas en la Argentina y probablemente con una nueva gestión los argentinos pueden imaginar un cambio. Pero para hacer ese cambio, el gobierno que le toque va a tener que hacer reformas estructurales muy dolorosas y la verdad no sé si el pueblo argentino está dispuesto a aceptarla, pero que tenemos todas las posibilidades de ser un país normal, no tengo ninguna duda. El problema es que la dirigencia nuestra de 8 décadas para acá no ha posibilitado todo eso que nosotros podíamos ser. Bien, me gustaría que ahondemos un poquito más en soluciones más que diagnósticos, ¿no? Veníamos hablando entre todos antes de empezar el panel y decíamos, ya está claro, ¿no?, lo que hace falta hacer acá. Laboral, impositivo, educación, seguridad jurídica. Tenemos un poquito claro los temas que hace falta resolver en la Argentina. Quiero ahondar un poco en el tema laboral. Picado entre nosotros o pimponeado entre nosotros. ¿Qué soluciones puede llevar cada uno a la mesa a la hora de pensar cómo crear empleo de calidad? Y si alguno tiene ejemplos para contar de sus propios sectores, bienvenido sea. En mi mesa tengo directores importantes. Hace un año más o menos, una empresa muy importante me dice, mira, me está yendo bien, porque hay que reconocer que hay sectores que le está yendo bien, ¿no? ¿Sí? Pero no es la generalidad. Necesito incorporar personal, pero no me animo. Y el que me lo preguntó no es un advenedizo, es una empresa que debe tener
1000 empleados tranquilamente. No es una advenediza, una empresa de 100 años. Me dice, pero no me animo. Y le digo, tenés razón, porque la Argentina es un serrucho. Hoy estás bien, mal, bien, mal, bien, mal. Cuando estás bien, estás bárbaro. Pero cuando estás mal, no podés aplicar como en Estados Unidos, you are fired, porque te matan. Encima, la industria del juicio laboral, doble indemnización, prohibición de despido, sindicatos que te bloquean, entran en tu empresa. Todas esas cosas hay que cambiarlas. ¿Cuál es la solución? Bueno, nosotros proponemos, ya lo hicimos varias veces, lo que pasa es que es difícil hablar con los muchachos del otro lado, hacer un corte. Lo que es de acá para atrás se le respeta al trabajador, no es aumentar la precariedad del trabajador. Haces un corte de acá para atrás, le respetás todo lo que tiene, pero de acá para adelante con un marco laboral moderno, que incentive al empresario a tomar... Porque lo que está sucediendo es que los que se dicen que son defensores de los trabajadores no están pensando en aquellos... Qué linda música, mejor escuchar la música. Ahí está. No están pensando en aquellos que no tienen trabajo. Simplemente cuidan sus aportantes a cada uno de los sindicatos. Y eso es inviable. La verdad, tiene que haber algo, no quiero utilizar la palabra flexibilización laboral porque eso genera rispidices, pero un marco laboral moderno como lo tienen en cualquier país, y me van a escuchar muchas veces decir, un país normal, simplemente eso. Pero no es fácil hablar con estos muchachos. Creo que la propuesta debe ser, primero, generar el debate, ¿no? Desde el lugar que estamos nosotros lo vamos proponiendo siempre ese debate. El gran problema que tenemos hoy es que nuestros legisladores, todos, más allá de los colores políticos, no les interesa generar ese debate y en algunos casos puntuales han tenido y ponen el sistema laboral o las leyes laborales o la adecuación o el título que querramos poner, lo ponen en un momento inadecuado. Pero se debe primero generar el debate de cómo, bien lo dice Mario, cómo se van incorporando no solamente a toda una generación de nuevos trabajadores que no le interesa estar dentro de los marcos laborales del año 70, sino también generar las condiciones para que se creen nuevas empresas con nuevas condiciones laborales también, para que eso sea totalmente adaptado a los nuevos tiempos como sucede en todo el mundo. Vuelvo a repetir, hay una generación de trabajadores que no les interesa estar dentro de esos marcos laborales y hay muchísimos rubros nuevos que están creados en estos últimos 20 años, sí, 20 años más o menos, que no son tenidos en cuenta y no se encuentran dentro de ese marco. La economía del conocimiento es uno. El fracaso que fue la ley de teletrabajo creo que es un ejemplo de lo que es, ¿no? Fueron consultados todos menos el sector productivo, quienes éramos los que tendríamos que generar esos nuevos puestos laborales que hoy en el mundo es una forma y la pandemia lo aceleró mucho más. Por eso lo primero, la propuesta es generar el debate y que realmente el debate se vaya a dar en el lugar que se tiene que dar, que es justamente el Congreso de la Nación y el Senado, ¿no? Nicolás, ¿está lista la sociedad argentina para este debate? Yo creo que sí. Lo que me preguntaba mientras los escuchaba, creo que somos, vos Daniel, corregime, 6 millones de trabajadores en blanco y 7 millones de trabajadores en negro. Sí. Eso habla de la pésima dirigencia gremial, porque no puede haber un gremialista bueno que no pretenda tener cada vez más trabajadores, bajo la línea lógica, la línea... Entonces, creo que el debate se va a tener que dar, porque la situación así no resiste más. Lo que dice Alfredo, mucha gente no quiere trabajar en blanco porque no sé qué el beneficio, eso es un concepto que realmente lo tenemos que desterrar, pero ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que hablar primero empresarios, tenemos que hablar gente del gremio y ponernos de acuerdo que con el sistema que venimos en los últimos años de apriete y de palo y qué sé yo, ahí no vamos a ningún lado y se logra esto. Así que me parece que la capacidad tiene que ser esa, que los gremios sean realmente serios y no una caja recaudatoria y que permita que ese montón de trabajadores en negro se vuelquen a las bondades de tener un trabajo en blanco y nosotros, los que somos dadores de trabajo, sentirnos con la libertad de poder trabajar tranquilamente, sin tanto
apriete, se dice, queda feo, ¿no? Pero bueno, no me sale otra palabra. Condicionamientos. ¿Viste? Por eso ella es periodista y yo hago lo que puedo. Pero bueno, creo que pasa por ahí, realmente dar ese debate, ¿no? Bueno, en primer lugar coincido con lo que dijeron. Déjenme, voy a hablar rápido a los Tato Bores porque tengo bastante cosas. Primero, en la Unión Industrial hace 1 año y medio dijimos, ¿por qué no hacemos propuestas en vez de protestas? ¿Sí? Llorar porque no se hacen eso. Y armamos algo que llamamos Libro Blanco. El autor del que fuera blanco y no verde o azul fui yo, porque dije es lo más aséptico, por si acaso. Sí. Y dijimos, queremos un país federal. Y ojo que el empleo tiene que ser federal, ¿no? Estas concentraciones en los AMBA de la Argentina, que son absolutamente distorsivas. Segundo, que tiene que ser integrado. Estamos mirando la integración. Estamos mirando el desarrollo con mayúscula. Alguna vez le dije a las autoridades, ¿ustedes creen que creando economía popular vamos a hacer desarrollo? Lo que vas a hacer es supervivencia. En el mejor de los casos, supervivencia. ¿Querés desarrollarte? Tenés que formalizar la economía y formalizar el empleo. Esto lo dice el G20 y nadie en el mundo lo discute, digamos. Así que no es persecuta esto. Y por último, tiene que ser inclusivo, desde el punto de vista de la gente y desde el punto de vista de las pymes, la integración tecnológica, la innovación, etc. Para eso, educación y formación profesional. Central, educación y formación profesional. Con una gran ventaja, hoy la formación profesional puede ser dirigida, aunque haya fallas de educación general. Entonces, uno la concentra. Esto no suple, pero en todo caso facilita el acceso al empleo. Formación de habilidades, dice Daniel. Formación de habilidades específicas. Habilidades y oficios. Y certificación de habilidades y oficios. Segundo, siguiendo el ejemplo que dio Nicolás, voy a dar el ejemplo interanual. El 22-21, el empleo creció. El informal, en relación de dependencia, creció el 20%, el formal creció el 3%. Muchachos, esa carrera no la equiparan nunca. Entonces, ¿qué hacen los sindicatos hoy? Rapiñan del sindicato de al lado. ¿Por qué? Porque no consiguen lo que tienen que conseguir y que es legítimo que consigan, que es adherencia y participación. Dicho esto, las medidas tampoco son tan complejas. Nosotros hablamos de nuevas realidades laborales porque no tenemos que ser dramáticos en los temas. ¿Qué queremos? Lo dijo Mario, la industria del juicio. O sea, este sistema de multas que son patentes de corso, verdaderas patentes de corso, que esquilman a la gente, metido ahora a la tasa de interés con anatosismo. Estaba prohibido el anatosismo en el Código Civil. Ahora resulta que está prohibido para todos, menos para lo laboral, donde entonces hay una capitalización que te lleva a la banca. Lo que no te lleva a la ruina antes, te lo lleva ahora, además, si no. Segundo tema, fomentar nuevo empleo. Para fomentar nuevo empleo hay que generar un contrato, no sé qué digan los políticos por cuánto tiempo, sin cargas sociales o con una fuerte reducción de cargas sociales que te permita la entrada al mercado formal, que te saque la barrera. No le saques el 2%, el 3%. Cuando hicieron la ley de empleo necesitaban 5 contadores para que te dijera cómo contratar a un tipo. Dejémonos de pavadas en esas cosas. Tercer tema, una negociación colectiva que tenga disponibilidad, que pueda avanzar sobre la forma que organizo la jornada de trabajo, como hacen los mineros y otras actividades. Pero eso en el convenio colectivo, no esperar la voz de los legisladores que te digan finalmente que tenés el régimen del empleo público. Y te doy y me callo, el último ejemplo. Guardería, muchachos. Largan, en 1974 establecen una obligación de guardería. No la reglamentan nunca, al final la Corte les obliga a reglamentar y hacen el bebé de Rosmarie, un engendro. ¿Ok? Ese engendro ahora es inaplicable, tal cual está. Lo que le planteamos a la ministra de Trabajo es ¿qué quiere? ¿Otra utopía o buscamos un camino para que la gente proteja? Pero cuidado que las tareas ya son de cuidado, ya no es simplemente si le pongo una habitación, sino que hay que cuidar esa salud, que no se contagie, digamos, y esas cosas no las pueden. Somos de la producción, no somos una maternidad ni una sala de cuidados intensivos. ¿Y el Estado para qué está? Esas cosas no las tiene que dar el Estado. Estamos dispuestos a afrontarlas económicamente, pero no a subrogarnos en obligaciones que no corresponden. ¿Y para qué las usan? Para apretarnos. Y eso es absolutamente, no tiene sentido. Entonces, ¿construimos la ficción o construimos la realidad? Y en este tema no es sacarle derechos a nadie, sino darles al 50% de la población. A esos 7 millones de personas
que tengas un 10% de informalidad puede ser compatible con el mundo. Que tengas 50% de informalidad es una locura para la Argentina. ¿Puedo decir algo? Perdón. Dale, Mario. Hablando del empleo, para que vea lo anormal que somos, en el año 2003 había 2.200.000 empleados públicos consolidados. Hoy hay 4. Crecimiento 80% en 20 años. ¿Pero con qué salarios? ¿No? Corta. Sí. O más o menos. Vamos al sector privado. En el 2003 había 5.700.000 y hoy tenés 6,5 millones. Crecimiento 14%. Pregúntense por qué no crece el empleo privado y crece el empleo público. Sí, Nicolás. No, fíjense las disposiciones, porque me estoy acordando ahora que vengo de viajar bastante en la Patagonia. El productor agropecuario que tiene su gente trabajando en esos campos está en la obligación, porque el trabajador patagónico tiene que cobrar un 20% más su salario porque trabaja en El una plus. condición. Pero lo que nosotros le decimos al gremio, también nosotros como productores, también nos cuesta producir más. Entonces, es ahí donde tiene que existir, porque no vas a encontrar un productor agropecuario que no quiera que su gente esté mejor. Pero, señores, seamos conscientes. Estoy de acuerdo en pagar ese 20, pero dame el beneficio de no pagar no sé qué cosa, porque también producir, como dije hace un ratito, es más complicado. Por eso hay que darse esas charlas, hay que darse esas discusiones, porque hay que buscar una solución, si no vamos a estar permanentemente discutiendo por pequeñeces, ¿no? Sí, creo que los números y un poco el diagnóstico está dada. En 2011 éramos 570.000 empresas más o menos y hoy somos 530, 35, creo que es, pero agosto del año pasado éramos 530.000. Sí, 530.000. Entonces, creo que ahí en esas 40.000 que faltan están también la falta de la capacidad laboral y justamente las condiciones que nos hacen falta para poder crearla. Todo nuevamente agarrados de dos cosas, ¿no? Una, las leyes laborales y las condiciones también que se necesitan para que el emprendimiento o así las empresas medianas o pequeñas puedan llegar a subsistir a todos estos vaivenes macroeconómicos que lamentablemente la tenemos en la Argentina, ¿no? Ahora, nosotros estamos acá hablando de cuestiones que son más superestructurales, es decir, decisiones de la dirigencia. Mañana se sientan, se ponen de acuerdo el gobierno de turno, todo lo que es gremial empresario, el sindicalismo, las organizaciones llamadas de la economía popular, la UTEP, el movimiento Evita, la CETEP, etcétera, 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 y se hacen las reformas de las que hablaba Mario, que dice son reformas dolorosas, que es lo que dicen no el gobierno de turno, sino algunos de los candidatos de la oposición que son favoritos a presidir el gobierno que viene. ¿Está la contemplación de que la sociedad probablemente no la tolere, esas reformas? Es decir, ¿cómo salimos de lo deseable a lo posible? ¿Cómo nos ponemos un poquito más pragmáticos y menos espirituales, digamos? Primero con una legislación adecuada, ¿no? Nosotros hemos también presentado una ley justamente del sector de economía regional que es la convertibilidad de los planes sociales, digamos que es el primer trabajo grueso que se debe hacer, lo debemos hacer todo, ¿no? No solamente el Estado, sino también el sector productivo, pero salió un decreto, generaron un decreto, pero no fue suficiente. Con legislación adecuada, indudablemente, nunca, si siempre ponemos en tela o damos la posibilidad de si sí o no avanzar, seguramente vamos a tener el no de la gran cantidad de la población y principalmente esta gran cantidad de personas que la gran mayoría necesitan esa asistencia social. Pero si se trabaja con legislación adecuada y se trabaja con una rapidez que la que no hay en nuestro Congreso, indudablemente eso va a acompañar también que los cambios sean menos drásticos de lo que pueden llegar a serlo, ¿no? No hay manera. Me encanta, el optimismo de Mario me conmueve. Claro. A ver, para llegar a No hay futuro, gracias. No. Sí. Mira, yo tengo casi 71 años y siempre he escuchado que estamos en las últimas y seguimos. No le hemos encontrado la dirigencia adecuada. Coincido con Alfredo que se necesita una legislación, pero necesitas una legislación
aprobada por una mayoría importante. Claro. Porque si no, esas 14 toneladas de piedra que te tiraron en su momento, ahora van a ser 50 toneladas de piedra. Entendamos eso, porque en la Argentina, aparte del problema cultural, hay mucha ideología. Y lo que falta es pragmatismo y lo que falta es pensar en el futuro, especialmente de aquel sector de la población que menos tienen. La Argentina es un país que tiene un sesgo antiempresario muy marcado. Eso es una realidad. Por eso Chile tiene 55 empresas cada 1000 habitantes, Brasil tiene 26 y la Argentina tiene 13. Si nosotros tuviéramos algo parecido a Brasil, en lugar de haber 6,5 millones de trabajadores privados, estaríamos en 10 millones y en lugar de haber 530.000 empresas, estaríamos cerca del 1.000.000 de empresas. No es tan difícil. El problema es cuando hay algún sector de la sociedad que está, ¿cómo se llama? Las orejeras o las anteojeras, que lo único que ve es sus intereses personales, partidarios o de otro tipo, y no piensa en el bien general. Mire, yo siempre traigo a colación, porque un político de Jujuy la empezó a alargar, una frase que es de un canciller alemán, Willy Brandt, que decía, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. ¿No fue el gringo Schiaretti? No, Sí, sí, ¿no? sí. Eso fue Jujuy. Bueno, pero lo que pasa es que ese dirigente se olvidaba de decir quién había sido el que dijo esa frase originalmente, nada más. Pero la realidad es esa. No es la discusión Estado grande, Estado chico. La discusión es, el Estado tiene que estar, cumplir la función, el rol, el Estado necesario, nada más. No se pueden amparar en una estructura cada vez más elefantiásica y dejando al sector privado de lado, porque no existe ningún país en el mundo que pueda crecer sin un sector privado pujante. A ver, primero que nada, todas esas reformas o esa visión tiene un prefacio. El prefacio es seguridad jurídica, orden institucional respetado, porque lo primero que el inversor mira es en qué sistema me meto. ¿Qué digo? Porque todo esto nosotros inventamos, decimos, creamos las condiciones propicias para el empleo, pero hay que generar las condiciones macro. Segundo, estabilidad macroeconómica. Es decir, esto es inexcusable. Todo lo demás son elementos adicionales para hacer una política. En tercer lugar, tema del gasto fiscal y el gasto público eficiente. Porque gran parte de los sectores más pobres y de la clase media hoy, resulta ser que cuando yo era chico, y soy más grande que Mario, ibas al colegio público. Vos sos de la generación del 80. Primario, secundario, universidad, ibas al Estado. Hoy, mucha gente de muy pocos ingresos, incluso de trabajos menores, tiene que conseguirse o una guardería o un colegio privado y el coseguro o sustituir porque no llega al hospital. Digamos, resulta ser que el Estado total es el Estado más ausente que te puede ocurrir. Y si tenés que ir al Estado, es una burocracia tal que querés sufugarte. Y la pyme no quiere presentar, no puede abordar toda la burocracia. Es decir, hace primero esa condición macro, que es una decisión política que la tiene que tomar la Argentina y la tiene que tomar por consenso las grandes fuerzas políticas del país. Y dar una señal de que eso no es por 2 años, sino que eso es el horizonte hacia donde voy. Lo otro, las otras medidas, las que estamos hablando, son las que van a ir a costado de eso. Y yo te creo, cuando veo que tengo una inflación, con una inflación del 100%, no le creo ni a mi madre. Poneme al país en una órbita que diga, se puede vivir, puedo pensar en el mañana, y entonces voy a ir acompañando estas cosas, porque si no, no vas a amalgamar la sociedad. Y finalmente hay que conseguir amalgamarla. La verdad que ya está todo. Si fuésemos Brasil, no somos campeones del mundo. Claro. También eso tenemos. No hubiesen tenido feriado tampoco. Claro, no hubiesen tenido. Qué consuelo. Nadie está hablando de, todos te dicen, nadie en sus sanos juicios dice, bueno, vamos camino a un lugar de sufrimiento, que la vamos a pasar mal y qué sé yo, nadie va a estar contento de ir ahí. Pero yo no escucho a nadie que esté hablando que no es eliminar el gasto del Estado, sino como en línea de lo que vos decís, Daniel, eliminar el mal gasto del Estado.
Porque el Estado va a tener que seguir presente y va a tener que seguir ayudando a un grupo social que realmente está muy mal y eso va a tener que ser así. Pero ¿quién seriamente nos está mostrando que eliminando ese mal gasto vamos a poder salir de una u otra manera? Por ahora yo no lo escuché, no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo no lo he escuchado. Yo creo que, francamente, no la veo tan difícil por las condiciones que nos está brindando el mundo, al cual nosotros, por negligencia, inoperancia o no tenemos ganas, no estamos escuchando. Y traigo un poquito lo del sector nuestro, la seca esta tremenda, que todos ustedes la están viendo acá en esta zona, Sí. la zona más productiva de la Argentina, y vos vayas a donde vayas te vas a encontrar con este flagelo hoy. Esto no hace más que desnudar las malas políticas que vienen de los últimos 20, 30 años. Los argentinos, los productores argentinos, estamos acostumbrados a convivir con una seca o con una inundación. Lo que no estamos acostumbrados a convivir en este sistema que nos lleva a estar hoy viendo lo que va a suceder en muy poco tiempo, y no quiero ser apocalíptico, pero esos 15 o 20 mil millones de dólares que dicen que van a faltar, van a faltar. ¿Y a quién le van a faltar? A todos los que somos productores, pero a toda la sociedad. Entonces, enfoquémonos en realmente lo importante. Estado presente, sí. Malgastando, nunca. Porque ese mal gasto genera estas condiciones que nos va a costar muchísimo volver a tratar de salir adelante. Yo los escucho desde la óptica de una generación que cada vez más me está pasando que miro al lado mío y amigos, conocidos, hermanos deciden irse del país. Me imagino que a todos les pasa lo mismo, ¿no? Hijos, nietos, sobrinos que dicen, bueno, yo Argentina no la aguanto más. Y los escucho hablar de seguridad jurídica, confianza, estabilidad macro. Todos factores que yo lo veo y digo, pero esto en 15 años lo vamos a lograr. ¿Hay algún punto por donde podamos empezar o al menos algún tipo de mindset o no sé, algún tipo de pensamiento que podamos tener los argentinos y que podamos poner en acción para empezar a cambiar un poco y no tener más justamente de estas personas que deciden irse del país porque no ven un futuro? Pero esto le pasó a muchos países. ¿Muchos países qué? Muchos países, primero en la Europa de la posguerra, que decidieron aún en el medio de la guerra sentarse, juntarse y decir qué vamos a hacer el día después. ¿Cómo reconstruir? El recorrido país por país de esos que conversaron y discutieron esto. Otros que la crisis, las Irlandas, los problemas internos, en determinado momento dicen, bueno, basta, se acabó, cambiemos. Cambiemos nosotros. No estoy haciendo ninguna alusión política, soy apartidista etíope. Entonces, me parece que este punto, yo coincido mucho en lo que dice Pino, yo soy optimista, pero soy optimista desde la percepción de que hemos hecho tantas cosas mal que ya tenemos que asumir que somos fuente ovejuna, somos todos responsables. No podemos echarle la culpa a otro, tenemos que remontar. Me parece que hay... Y además tenemos una gran oportunidad. La gran oportunidad es la calecita tiene una sortija. Manotea la sortija cuando pasa, porque pasó y pasó. Y la tenemos delante. Y eso se ve clarísimo en el mundo. Me preocupa el horizonte temporal de todo esto, ¿no? El horizonte temporal, cuidado, que ni para el litio tenés demasiado tiempo, ni para el gas, ni para muchas de las cosas que están, porque el mundo tiene una velocidad que no era el de mi abuela y desde ya no es parte del mío. Está. Entonces, me parece que ahí hay un gran reto, que lo que tiene que haber es convicción. No tenemos que ser más escuchas, tenemos que ser protagonistas de esos cambios. Y la Argentina tiene una gran ventaja histórica en el marco de América Latina, que es una gran clase media, que se está desinflando, lo que quiera. No deje de desinflar. Animala para que participe, porque es la balanza de una sociedad, no cabe la menor duda de esto. Entonces, esos son los factores positivos que tenemos. No, parece algo lejano o una utopía, ¿no? Pero creo que el comienzo de todo esto es justamente lo que estamos generando nosotros desde el sector productivo y lo que le solicitamos a la política en su conjunto, ¿no? Que es justamente un consenso. Suena lindo y es vendible y lo demás, y todos hablan de consenso, pero nadie hablan entre ellos, digamos. Entonces, desde ese lugar es que comenzó un poco la charla más profunda dentro de las entidades productivas, ustedes, exactamente. Claro.
para exigir, ya no pedir, justamente ese consenso inicial, porque desde la confianza van a surgir seguramente los cambios necesarios y en la rapidez necesaria que se tiene. Ahora, le veo a Mario y hace cara, y es difícil, seguro que es difícil. Como diría mi padre, ¿no? Si fuese fácil lo haría todo el mundo. Pero la realidad es que debemos seguir trabajando y del sector privado debemos exigir ya prácticamente no pedir ese consenso necesario y que, vuelvo a repetir, y que los debates se den en los lugares que se tienen que dar, ¿no? Tengo miedo que Mario tenga un detonador Sí, ahí pues. abajo. Ahora, ¿hay alguna posibilidad que esto que aparece como una carta de intención se materialice, por lo menos en esta mesa? Es decir, ¿hay puntos de contacto que pueden tener ustedes cuatro, las entidades que presiden ustedes cuatro institucionalmente, como para arrancar, para hacer un puntapié de esto que se declama desde acá? Pero seguramente vamos a estar todos de acuerdo que un país donde no se respete la propiedad privada, donde se cuestiona si trabajar para ganar plata o ganar plata está mal, donde vemos hoy con horror cosas que pasan con pseudo señores que dicen ser no sé qué y te toman el campo. Digamos, vamos a coincidir todos seguro en esta mesa y seguramente en este salón que por ahí no queremos más. Entonces, hagamos escuchar la voz nuestra diciendo que por ahí no es el camino. Pero digo, propuesta de política pública, Nicolás, más que filosófica. Perdón, sí. Sí, dale. No, vos No, Todas las entidades Usted también. estamos... No, hay puntos de coincidencia indudablemente, más que divergencia entre las entidades, lógica, y creo que de las políticas de Estado que estamos pidiendo y a gritos, seguramente las coincidencias son adecuación, y digo adecuación justamente para que los colegas sindicatos de los gremios no entiendan que es pérdida de derecho adquirido. Adecuación de las leyes laborales, es fundamental generar ese debate profundo para poder comenzar a canalizar. Organizar el sistema tributario argentino, que es un anarquismo total. Cualquiera que tenemos empresa y queremos ir de una provincia a la otra es prácticamente pasar a Uruguay o pasar a Paraguay, es más fácil. Y es dentro de la Argentina. Y es dentro de la Argentina. La cantidad de aduanas internas que nos han generado las provincias, misiones impenetrable, más que el Chaco, digo, por la naturaleza, digo, ¿no? Realmente hay provincias que es imposible poder... Creo que una reorganización del sistema tributario es fundamental, de que son muchos, sí son muchos. ¿Qué tanto es mucho? Y no podemos saber porque no se puede medir y nada que no se mide y real no podemos gestionarlo. Entonces se debe reorganizar y realmente, de lo contrario vamos a tener 23 países dentro de un país, donde realmente se hace cada vez más difícil, no solamente producir a medida que estamos a distancia del puerto de Buenos Aires, sino también se hace inviable cualquier tipo de emprendimiento que se quiera llevar adelante, pero por los sistemas tributarios. Creo que son un poco las claves y seguramente podemos llegar a formar un decálogo de esta situación o 5 puntos que, como dice Pino, es indudable que vamos a estar en una coincidencia plena para que se pueda, y aquellos candidatos que seguramente van a venir a comentarnos sus ideas, sus proyectos del país que queremos, y podremos escucharlo y bueno, tendremos ese decálogo, esos 5 puntos en coincidencia, y en la divergencia seguramente seguiremos trabajando porque hay mucho más puntos que nos une como sectores productivos que lo que nos diferencian, ¿no? Mario, ¿querías agregar algo? ¿Ustedes quieren divertirse conmigo? Mira, el hecho de que estemos juntos, nunca estuvimos separados. Las entidades tienen vida propia, tienen sectores que representan. Por ahí hay algún interés en alguna cuestión que se entremezcla, pero en general nosotros lo que queremos como entidades gremiales, empresarias de cúpula, es lo mejor para nuestro país, no para nuestro sector. Porque si acá alguien cree que se va a salvar solamente con el campo, o solo con la industria, o con el comercio, o con los servicios, está totalmente equivocado. La matriz productiva de la Argentina tienen que estar todos los sectores, absolutamente todos los sectores. ¿Cuál es la función nuestra de
gremialismo empresario que hacemos. Viene la gente a pedirnos reuniones, quieren hablar con los presidentes, desesperados buscando soluciones. Nosotros no tenemos las soluciones. Lo que tenemos es la capacidad de ir a patear puertas para gestionar. El problema es que vamos, charlamos, nos reciben bárbaros, tienen razón, anotan, etcétera, etcétera, y después no tienen herramientas para llevar adelante lo que el país necesita. Entonces salen cada vez con parche, parche. Por eso insisto que el problema de la Argentina... ¿Herramientas? Perdón, Mario, ¿de qué tipo decís que faltan? Divisas, para hacerte la fácil. Bueno, claro. Y sí. Bueno. Plata, de suya. Pero mira, a ver, la semana pasada estuve toda la semana en Bogotá participando. Yo integro la World Chamber Federation, que es la Federación Mundial de Cámaras de Comercio. Entre otras cosas me tocó un panel, había 800, 1000 personas de distintos lugares del mundo, y en el panel donde yo estaba había un disertante de Uruguay, de México, de Chile, la moderadora, estaba yo, el de Estados Unidos y el de Canadá. ¿Quién empezó primero a hablar? El de Uruguay. Perfecto. ¿Qué dijo el de Uruguay? Bueno, en el Uruguay es un país con absoluta libertad. Ustedes, los inversores de cualquier lugar del mundo, vienen con la bolsita con los dólares, invierten, hacen lo que quieren hacer, tienen las ganancias que necesitan, los impuestos son bajos, agarran la bolsita con los dólares y lo mandan para afuera, no tienen ningún problema. ¿Qué le puedo decir yo a eso? No, te Les mató, dije, ¿no? mire, la Argentina, somos campeones mundiales, Messi es el mejor jugador del mundo, el Divo es el mejor arquero, Scaloni es el mejor director, tenemos el Papi y la Reina de Holanda. ¿Qué le puedo vender de la Argentina? Obviamente, hablé del triángulo del litio, que entre Bolivia, Chile, la Argentina es la segunda reserva mundial de litio, tenés la segunda reserva mundial de gas, la cuarta mundial de petróleo, pero teniendo la segunda reserva de gas del mundo, estamos importando gas. Y no hay manera que nos entienda. Entonces vos tenés que hacer algo medio irónico y cómico, entonces me aplaudieron 4 veces por los chistes, pero tenés muy poco para vender. ¿Cómo competís con esos cuando te hablan de libertad? Porque lo fundamental para las empresas es, ya lo dijeron, la seguridad jurídica, que se respete la independencia de los poderes de la República. Eso sucede en la Argentina de ninguna manera. Estamos asistiendo a una locura con la Corte Suprema que no va a avanzar, pero asusta a los posibles inversores. Por eso digo que los cambios, no soy pesimista, yo soy un tipo muy optimista, no tenemos pensado ni yo ni mi familia irnos de la Argentina, pero no puedo dejar de ser realista por las cosas que veo permanentemente. A ver, en primer lugar, nosotros estamos convencidos de que hay un futuro posible y, primero que nada, sincronizamos a nivel de la industria lo que pensábamos, para después que dialogarlo. Lo hemos hecho y lo estamos construyendo en el Grupo de los 6, queremos aparecer mucho más coherentes estos, porque si no parecen kioscos separados y intereses contrapuestos. Acá estos intereses hay que armonizarlos. Fuimos a Brasil, nos sentamos con la dirigencia brasileña, firmamos un acuerdo entre la Confederación Nacional de Industria de Brasil y la Argentina. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que además, acollarándonos con el hermano mayor dentro de la subregión o de la región, también significa dar determinada congruencia. Creo que hay muchos aspectos de políticas compatibles perfectamente entre todos los sectores. Y si no, tenemos que hacerlos compatibles. Ahora, a partir de ahí, lo que uno mira es que si realmente Argentina asume este desafío, puede transformarse rápidamente. Ahora, si se transforma, pero no tiene equilibrio macroeconómico, no resuelve esto, lo único que hacemos es gastar más los nuevos ingresos sin resolver ninguno de los problemas estructurales reales que la Argentina tiene. Por eso me parece que ha llegado esa hora, la hora de enfrentar esta situación. En cuanto a ello, digo, a mí me parece que esta reunión de Expoagro es un testimonio. Alguna vez, alguno de nosotros, no sé si nos dejaban entrar hace algunos años, la mesa de enlace acá, ¿ok? Equivocadamente, porque nosotros nos habíamos negado a firmar un acuerdo económico-social sin el campo. Porque dijimos, ¿cómo? La mitad, por lo menos la mitad del país está afuera. No le gustó mucho a quien ejercía la presidencia de la Nación en ese momento. Pero es un dato que lo asumimos y es un compromiso que desde ya tenemos con el país.
porque me parece que hay que hacerlo y hay que transmitírselo a todos los políticos. No elegir a este sí porque me cae simpático porque creo que lo voy a votar. Porque si ese no se pone de acuerdo con el otro, que es de la oposición, acá no va a haber ninguna ley ni posibilidad que se van a tironear. Y lo peor de todo, además, le digo, a los 2 años en las elecciones de medio término, todo se da vuelta. Vamos a cambiar la Constitución en este momento, vamos a hacer la de Chile, después terminamos a la patada. Entonces, seamos sensatos, miremos el país con esa mirada y hagamos lo que realmente se puede hacer. Porque es difícil estar peor de lo que estamos, sinceramente. Entonces, porque cuando uno está más o menos, hay tensiones. Los franceses no quieren la jubilación. 2 años, pasar de 62 a 64 años, de acá al 2030, y tienen una revolución caótica. Nosotros acá, como todo el mundo se agarra a las jubilaciones, haya aportado o no aportado, es una gran distorsión. Y voy a terminar con una cosa. Ahora, eso también tiene que estar animado desde quienes conducen el país. Estar en el Congreso de la Nación, escuchar un discurso de 2 horas y no escuchar una mención de lo que el empresariado hizo. Yo no estoy haciendo un juicio de valor político partidista. Estoy diciendo, cuando yo tengo mi presidente de la Nación enfrente, quiero escuchar que diga, en el COVID se cargaron la producción, aguantaron, hubo poco contagio en la fábrica porque tomamos todos los recaudos necesarios. Nos comimos los congelamientos, nos comimos las restricciones. Y estos somos nosotros. Y seguimos poniendo el hombro pese a lo que está. Y hay quienes se fueron, sí, hay quienes se fueron. Y no queremos que se vayan. Pero verdaderamente, digo, se tocaron muchos temas en el discurso presidencial. Me hubiera gustado escuchar decir, aquí también hay un empresariado. Y no hablar de cómo se distribuyó el impuesto a la riqueza que pagamos nosotros, diciendo cómo lo usé, no de dónde vino. Y Bien. No es político. no, me sirve el pie para saber si se animan sin nombre propio a hablar del elefante en la sala, que es el año electoral, digamos, ¿no? Es decir, el diseño político institucional que les gustaría de este año. Porque hay oferta de candidatos que dicen, yo con el de enfrente no dialogo porque no tengo nada que dialogar con Pedro, con Juan o con José. Y hay otro que dice, yo sí porque necesito, medio en sintonía con lo que decía Daniel, la mayor cantidad de voluntades posible para resolver la mayor cantidad de problemas posibles. Los contiene, repito, sin nombre propio porque no quiero comprometer a nadie, de diseño político institucional. ¿Los contiene algunas de esas 2 opciones? Para decirlo rápido, ¿el blanco-negro, el que gana se queda con todo? ¿O el de la conversación, el de la famosa antigrieta? La famosa antigrieta. No, ya no es famosa, ya es trágica la grieta en la Argentina, pero además vemos que esto se ha cada vez hecho más grande. Porque hoy tenés, hace bastante tiempo, grieta dentro del gobierno y grieta dentro de la oposición. A mí las discusiones entre la oposición y el gobierno me parecen normales. Lo que me parece absolutamente anormal es la agresividad dentro del mismo cuadro de gobierno, que se dicen barbaridades. Entonces, yo coincido. La nuestra es una entidad, estamos atravesando los 99 años, con un espíritu de libertad. En el artículo 2 de nuestro estatuto, nosotros hablamos de la defensa de la democracia, la república, la independencia de los poderes de la república y la defensa de la iniciativa privada. Somos una entidad que nos gusta vivir en libertad, no somos una entidad partidaria. Después cada uno de nosotros en el cuarto oscuro hace lo que quiere, pero la libertad es fundamental y poder dialogar. Si no se dialoga, el pensamiento único no sirve para nada. Y hay un sector importante, insisto, de la ciudadanía argentina, de que lo único que le interesa es el pensamiento único. Las orejeras, las anteojeras, la ideología por sobre todas las cosas. No entienden, y lo más lamentable es que no entienden ahora, hace muchas décadas que no vienen entendiendo que se necesita cada vez más ricos para que haya menos pobres, no al revés, sacarle al rico para darle al pobre y que el pobre no haga nada. Al contrario, hay que cambiar la cultura. No se puede distribuir lo que no existe.
hay que proteger al empresario, hay que proteger al sector privado. Eso es lo que necesitamos en la Argentina. No me importa quién gobierne. Yo quiero un gobierno que me asegure la libertad, mis derechos, el derecho a trabajar, el derecho a protestar, el derecho a transitar, como dice el 14 bis y el 14 y no, que un grupo de piqueteros, que todos sabemos cómo funciona la política, todos los días en la capital federal fundamentalmente, te traba en las calles. ¿Qué hacen los comerciantes de la 9 de julio, Avenida de Mayo, que le prestan el baño? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cobrarle para ir al baño? Se están muriendo. Y los gobernantes no lo ven, los gobernantes no lo ven y no tienen lo que hay que tener para hacer las cosas que hay que llevar adelante. Se necesita orden, justicia. Si ustedes me preguntan, con esto que ha pasado con el tema de la Corte Suprema, las barbaridades que dijo el presidente en el acto del Congreso de la apertura de la sesión legislativa en contra de la Corte. Si yo estoy conforme cómo funciona la justicia, de ninguna manera, pero tampoco estoy conforme cómo funciona el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Todo anda mal en la Argentina. Y nosotros somos los únicos, el sector privado, que la pone. Muchachos, hagan algo para que nosotros podamos seguir trabajando, seamos cada vez más empresarios, haya cada vez menos pobres. No hay ninguna receta mágica para esto. Esa es la receta. Cada vez más empresas trabajando, cada vez más la población insertada en el mercado formal. Sí, creo que la palabra corporativo o corporación por ahí es mal vista en algunos sectores, pero si hay algo, una corporación, justo llegó el intendente, gracias por venir, Rodolfo, es justamente la política en su totalidad, ¿no? De lo contrario no hubiese salido el consenso fiscal en este último año. Bastante dañino para todo el país y principalmente, como explicaba recién, la mayor generadora de aduanas internas son los tributos municipales y provinciales. Y esa corporación funciona muy bien. Tanto es así que ustedes nos preguntan en este año electoral, en este comienzo de este año electoral, ¿qué estamos viendo? Primero estamos viendo que la corporación está trabajando internamente entre ellos, se pelean, se hacen... Pero realmente ninguno de los sectores, ni siquiera el oficialismo, está trabajando en algo productivo para el sector productivo, como dice Mario, que nos llame la atención y nos haga, por lo menos, atender un poco más y enfocar una mirada. ¿Siente que no les están escuchando? No solo nos escuchan, sino nos miran. Están tan encarnizados en sus internas que no nos miran. Por lo tanto, hasta el momento no hay algo como para ver, escuchar. Por eso, desde el sector productivo estamos en esta mesa para trabajar las coincidencias y hacernos ver para que realmente las propuestas y no sean cartas de intenciones nada más, sino que realmente sean trabajo que lleven adelante políticas que se necesitan, que nos lleven a la seguridad y todo lo que detallaba Mario recién. De lo contrario, si no generamos más empresa, no vamos a generar más puestos de trabajo. Y si no generamos más puestos de trabajo, vamos a seguir engrosando esa gran lista lamentable que tenemos de asistencia social, que el país, como lo dice Pino, tiene que seguir haciéndolo. Pero para tener esa transición se debe apostar fuertemente al sector productivo, privado, y que no sea el Estado. Mario ya lo dio los números de la cantidad de empleados del Estado, porque no tiene que ser, como hasta ahora, el Estado el gran tomador de mano de obra, o el gran tomador de mano de obra informal, porque el Estado es donde más mano de obra informal hay. De hecho, en los números de la cantidad de trabajadores que se incrementó, el gran porcentaje son monotributistas. Por lo que no es que no sean trabajadores, porque los empresarios somos trabajadores, pero están un poco maquillando la realidad, digamos. Así que desde ese punto de vista creo que no nos están viendo. La realidad es que yo creo también que si vos querés transformar algo, tenés que transformarte vos. Porque si no, no vas a lograr lo que querés. Esa transformación que por lo menos a mí me gustaría ver, no lo estoy viendo de nadie hasta el momento.
Esperemos que sí. Y una transformación es el señor intendente de acá de San Nicolás, que yo me sorprendí ayer, cuando 35 años, va por tu primer mandato, y bueno, y es un señor joven que se quiso involucrar y se metió en el barro de esta política, y entonces, esos son transformaciones. Entonces, esas cosas te inspiran, ¿no? Quiero aprovechar para darles la bienvenida. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra ciudad en la 7ª edición de la Expo Agro, en un predio estable, que fue algo inédito, que cambió la realidad de la feria y que hizo que esta feria, año tras año, con mucho trabajo, como estaban hablando acá recién, y con compromiso mutuo, se haya convertido en una de las mejores ferias del mundo. Y esto, el estar todos acá, esta feria, es el mejor ejemplo de que la asociación público-privado funciona. Y no solo que funciona, sino que es necesaria para cambiar el futuro de nuestro país. Y quiero aprovechar, recién los escuchaba hablar de la situación que estamos viviendo en la Argentina, y quiero aprovecharlos a ustedes, que son el sector productivo, el sector que genera riqueza, genera trabajo, y que una y otra vez vuelven a sacar siempre la Argentina adelante, para decirles que el Estado se puede transformar. Hay soluciones para cada uno de los problemas del Estado. Por supuesto que no es fácil. Ni acá, ni en ningún lugar del mundo, nadie va a regalar nada. Pero váyanse seguros con la convicción de que se puede transformar. Y tampoco se los digo con mis 35 años como un sueño. Se los digo desde la experiencia. A nosotros en San Nicolás, hace apenas unos años, teníamos exactamente los mismos problemas que tiene la Argentina hoy. Y quiero agarrar y robarles 2 minutitos más de su tiempo para contarles cuáles son los desafíos que tuvimos que llevar adelante, porque creo que son los mismos que tiene la Argentina y que tiene nuestro país. 3 puntos fundamentales para, aparte, no quedarnos en los problemas, sino también ser parte de la solución. El primero, ordenar las cuentas. Es elemental. No puede haber una familia, una empresa y mucho menos un país que gaste más de lo que produce. Y recién le venía contando a Rodolfo, San Nicolás tiene el 53% de superávit que lo dedicamos en un shock de inversiones para soluciones concretas para los vecinos. El segundo punto, un plan con sentido común que dé previsibilidad y que pueda marcar un rumbo para que todos puedan acompañar, sobre todo el sector privado. Y el tercer punto, y en esto vuelvo a coincidir con vos, la firmeza. Para ordenar las cuentas y para llevar adelante un plan en Argentina, se necesita de dar muchas batallas durante mucho tiempo. Y nosotros acá en San Nicolás también lo hicimos. En San Nicolás, hace no mucho tiempo, le ganamos al patoterismo, le ganamos al sindicalismo, y acá en San Nicolás le ganamos a la extorsión. Y esa es la Argentina que viene. Y para terminar y seguir hablando sobre concreto, si ordenamos las cuentas, si tenemos un plan y si mantenemos la firmeza, ¿cómo no vamos a salir adelante con el potencial que tenemos, con el sector agropecuario, uno de los más eficientes del mundo? Con todos ustedes, con el sector industrial, con el comercio, con los servicios, lo que necesitan de vuelta es que nosotros como Estado los acompañemos, los transformemos, y trabajando todos juntos y tirando para el mismo lado, vamos a volver a poner a la Argentina en el lugar que siempre estuvo o que mis abuelos me contaban que estaban. Muchas gracias y no tengan dudas que vamos a trabajar para cambiar eso. Gracias.
Estamos cerrando. Daniel quería conversar algo de lo que había quedado en el tintero y después vayan pensándose el hit del final. Le tengo un miedo a Mario, pero el hit del final. No, mira, me parece que mirando el año electoral, en primer lugar, bienvenido sea el año electoral, porque eso significa respeto de las reglas de juego, democracia. Segundo, que haya compromiso de los políticos. Tercero, conciencia de las grandes mayorías, las dos grandes frentes en la Argentina, por lo menos hasta hoy, de la responsabilidad que tienen. Y de nuestro lado, que se olvide de que pensar que cuanto peor, mejor. Porque el que está, si cuanto peor es mejor, para dejarle las cosas complicadas, al que viene, lo que está es hundiendo el país. Y si es al que quiere ganarle al que está, nos está hundiendo a nosotros dentro de una sociedad que recuperarse de un punto tan bajo como está es muy complejo. Así que tratemos de mirar la realidad desde el diálogo para la construcción de consensos, para el desarrollo. Ese tiene que ser el eje sobre el que, bueno, eso es lo deseable. A partir de ahí, la política decidirá, los votos decidirán, y eso hay, obviamente, en el mundo hoy hay muchos componentes distorsivos del voto, de la frustración, la caída de expectativas. Esto no va a ser un patrimonio solamente de la Argentina, pero ya tenemos la experiencia de los otros, tratemos de tenerlos en cuenta. Los políticos en su comunicación con el electorado y nosotros en la relación con las plataformas políticas para que entiendan qué es lo que anhela el mundo productivo para creer, tener certezas, generar confianza y la concertación necesaria de las políticas de Estado, que cuando el gobierno nuevo asuma tendremos que sentarnos a pactar y estamos dispuestos a concertar. Bueno, vamos a tratar de cerrar la conversación. ¿Se me escucha ahí? Ahí está. En una nota un poquito más positiva, si les parece. Yo a veces miro con cierta extrañeza, ¿no? O me parece raro que en la Argentina los empresarios estén teniendo que contar las reservas netas del Banco Central o viendo los números finitos de las cuentas fiscales. Yo no me imagino que haya muchos países en el mundo donde los empresarios o los productores estén teniendo que mirar bien finito esos números. Si nos encontráramos 10 años después en este mismo espacio, ¿qué tipo de agenda les gustaría que tengamos sobre esta mesa? Si tuvieran que imaginar esa Argentina posible dentro de 10 años, ¿de qué estaríamos dialogando acá? Tendríamos que estar Estamos mirando todo a vos, Mario. No, pero está muy bien, Mario. Te estamos mirando todo a vos. Ojalá que estemos hablando dentro de 10 años que estamos conviviendo en un país mucho más alegre, mucho más ameno y mucho más justo para vivir. Pero para llegar a eso necesitamos tener certezas. Con un país con un 50% de economía en negro, certeza de qué podemos tener. No podemos creer en nada de lo que nos dicen. Entonces, por eso, año electoral, como vos decís, Daniel, todos los que estamos acá, de una u otra manera, vuelvo con lo mismo, somos dirigentes y tenemos responsabilidades. Seamos exigentes en serio con las personas que quieren gobernar la Argentina hacia adelante. Porque ya está, pasaron muchos años y Argentina ha perdido un montón de oportunidades. Y ¿saben qué? No tenemos más ganas de perder oportunidades. Entonces, para hablar dentro de 10 años de una Argentina amable y amena y que estemos todos bien, necesitamos hoy tener cosas concretas y que no nos llenen de palabras que nos hacen por ahí deleitar, pero que sabemos que no nos llevan a nada. Nada más que eso. A ver, Daniel. Yo, 2 palabras. Cambiar la resignación por el desafío. Está bien. En 10 años me gustaría que quienes estén sentados acá estén pensando hacia dónde vamos y no simplemente decir, che, mirá dónde estamos. Por ahí estamos allá sentados nosotros. Bueno, no vamos a estar sentados. Con silla de ruedas. Bueno, no sé cómo. No tengas duda. Mario, a ver. Ah, bueno.
Alguna vez escuché a alguien decir que si nos vamos 20 días de la Argentina, cuando volvemos encontramos todo cambiado, pero si nos vamos 10 años, cuando volvemos la encontramos igual. Yo espero que no, espero que algún día todas estas cosas, porque nosotros lo que hacemos es hablar, tratar de generar ideas, pero las soluciones, las responsabilidades, generalmente pasan por los gobernantes. Cuando vos encontrás un gobernante que tiene claro, como en tu caso, lo que hay que hacer, que no se puede gastar más de lo que ingresa, que es lo elemental, las cosas funcionan. Es lo que pasa en la Argentina. Insisto, soy un tipo optimista, no escondo la realidad. Y en mi optimismo, yo imagino que mis hijos y mis 6 nietos van a poder vivir en un país mejor dentro de un tiempo. Pero hay 2 cosas gratas que me recuerda San Nicolás. La primera es que mi primer día de boda lo pasé acá, camino a Mar del Plata. No sé por qué fui por acá a Mar del Plata, pero yo venía de Entre Ríos, paré en un hotel acá, no me acuerdo. Es un recuerdo extraordinario del año 73 y sigo con la misma esposa. Y la segunda, recién me estaba acordando, en este ámbito, porque también nosotros los que somos del interior, Alfredo y yo, tenemos intereses en el sector agropecuario, si no soy yo, es un pariente, lo que sea. Y me acordaba recién que en la década del 80, yo era tan joven, veía en las camionetas, en los autos, mire si soy viejo que voy a decir, una calco, que decía, era una frase de un viejo dirigente agropecuario, que decía, la Argentina se levantará con el campo, nunca sin el campo, y menos aún en contra del campo. Yo creo que eso hay que revitalizarlo, porque el campo es fundamental. El sector productivo argentino, reitero, es campo, industria, comercios y servicios. Eso es fundamental. Humberto Volando. Humberto Volando. ¿Sí? Alfredo. Creo que es un poco... Hablamos de los números y las cantidades de empleados en el sector público, cantidad de empleados que ha bajado notoriamente en el sector privado, las cantidades de empresas que han bajado. Indudablemente, hoy estamos representando a la minoría. Una minoría intensa. Intensa. Creo que el poder de la minoría se tiene que hacer oír, tenemos que ser artífices de nuestro destino. Por eso este encuentro del sector productivo, por eso este trabajo en conjunto que seguramente va a llevar adelante, para poder realmente tener una Argentina soñada, o por lo menos que sea un poco mejor habitable de lo que es hoy. Hoy realmente, con todos los conflictos que existen en distintos puntos del país, es difícil. Por eso lo peligroso de poder no construir, un diálogo y un consenso. Por eso también le digo que estos 4 integrantes de la representación productiva argentina tenemos mucho más coincidencias que divergencias. Vamos a seguir trabajando con eso para potenciar, para que realmente no solamente soñemos, sino que seamos artífices, como dije recién, de este país productivo que necesitamos, porque el país solamente, y no es un eslogan, puede salir de la mano del sector productivo, por supuesto, trabajando en conjunto y con una real articulación con lo público y privado. Así que desde ese lugar, desde las entidades, seguramente vamos a seguir trabajando y ese, más que un sueño, es una realidad que vamos a concretarlo y lo vamos a seguir haciéndolo en el transcurso de este grandioso año electoral, ¿no? que no tiene a todas las provincias y a todo el país con 5 o 6 elecciones que realmente no solamente improducen, sino también hacen un quieto total a toda la producción nacional. Así que desde ese lugar vamos a seguir trabajando. Bueno, y con un último aplauso a los 4 expositores damos por finalizado el campeonato.